Ya estamos conectados a toda nuestra audiencia a través del perfil de Ayllu Producciones, siempre comunicación a escala humana y por supuesto de este lugar dedicado a la cultura local como lo es Centro Cultural del Choapa, un espacio donde puedes encontrar libros, donde puedes encontrar todo lo escrito por Ediciones La Naranja, los últimos textos publicados y por supuesto un paraíso para la cultura dentro de un desierto regional como es la literatura, por lo menos en estas localidades. En el día de hoy tenemos un invitado bastante especial, estamos con nuestra mentora, panelista estable, Ana Leighton, y por supuesto junto a Elías Adame, que nos complace su presencia para hablar un poquito acerca del arte, la cultura, la literatura, la performance, las artes visuales y todo eso. Muy buenos días, Ana, muy buenos días, Elías. Así que usted también ya presenta a nuestro invitado. Por supuesto, acá ustedes se pueden imaginar el revuelo que se provoca los días sábados. Empezamos a las 11 de la mañana a montar todo esto y después de la 1 lo desmontamos hasta el próximo día sábado. Así trabajamos por la cultura y las artes acá en el Choapa, donde lamentablemente, ¿no es cierto?, nos pasan algunas cuestiones de repente difíciles de comprender. Cuando ya no somos región, somos provincia, cuando no estamos dentro de los circuitos, ¿no es cierto?, que se dan a nivel regional, pero acá estamos nosotros como Radio Pirata para poder difundir todo lo que está ocurriendo acá en el Choapa en cuanto a cultura. Y también para conversar con personas como nuestro invitado de hoy, que nos enaltece, gracias, que nos gratifica. Más gracias. Que estamos, ¿no es cierto?, felices de volver a tenerte por Illapel, Elías, después de tantos años, y a propósito de eso, ¿no es cierto?, del golpe de Estado de los 50 años, tú vuelves de nuevo. Y yo les voy a contar quién es Elías Adame Apablaza, sucintamente, porque podríamos estar mucho rato diciendo todo lo que Elías ha hecho en esta vida, en cuanto, ¿no es cierto?, a arte, y bueno, a artes visuales y también a literatura. Pero vamos a decir que es un artista visual, profesor y escritor. Estudió en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile entre los años 1974 y 1979. Desde 1983 al 2022 vivió en Puerto Rico y actualmente reside en nuestra ciudad, con una vasta trayectoria internacional. Su trabajo está presente en importantes colecciones como el Museo Reina Sofía de Madrid, España, la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo de París, Francia, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende en Santiago, Chile, y el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, entre otros. Elías, te doy la bienvenida a nuestro programa y te dejo para que saludes a nuestros auditores, que cada vez son más, y eso es muy importante, y nos están viendo inclusive desde lugares fuera del país. Agradecido en primer lugar de estar aquí, compartir este espacio y saber de que en mi ciudad natal la cultura sigue viva, o tratando al menos, ¿verdad?, con todos los inconvenientes, con todos los obstáculos que el sistema pone adrede para que no ocurra, para que sea, en verdad, de una manera cada vez dificultuosa. Bueno, mis agradecimientos y junto a ello también un gran saludo a todos mis coterráneos. Yo soy un illapelino, tal como dijo Ana recientemente, pero que salí de aquí, de Illapel, en el año 74 a estudiar arte a Santiago. Luego, por algunos percances propios de la coyuntura que se vivía en los años 80, tuve que abandonar el país y me radiqué por un periodo bastante extenso, de 40 años, viví en San Juan de Puerto Rico. Pero ya estoy de regreso y, como les dije, muy agradecido, y estoy muy contento de estar nuevamente en mi tierra. Perfectamente pude haberme quedado en Santiago, ¿verdad?, que es un poco la dinámica cultural mucho más acelerada que acá, pero mis raíces me tiraban. Y además, bueno, pero eso lo contaré un poquito más adelante, ¿no?, sobre una promesa que hice y que tiene que ver con este retorno, y por eso estoy aquí con ustedes. Gracias.
Perfecto. Bueno, comencemos entonces esta interacción para que la gente que no lo conoce lo pueda conocer. Hay cerca ya de 5 personas conectadas. Saludos a todos ellos que nos están viendo. Así que, Ana, comencemos con la entrevista ya y comencemos con esta Radio Pirata el día de hoy. Por supuesto que sí, hay que aprovechar el tiempo porque cada vez se nos hace más corto, las conversaciones son muy intensas. Elías, ¿cuál es tu primera conexión, tu primer amor con las artes? Con las artes. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Desde dónde lo recuerdas? Porque Bien. esa es la pregunta, llanamente. Fíjate, desde niño tuve, de una manera, podríamos decirlo, inconsciente, claro, ¿no? No. El arte en realidad más que un oficio, más que una profesión, es una forma de vida. Y quizás fui vislumbrando esta forma de vida desde mi niñez, cuando recuerdo que tenía una ansiedad por saber, más que nada por saber. Bueno, explicarme un poco el mundo en que vivía, ¿no? De hecho, eso lo pude tomar más conciencia más adelante. Un artista es un interpretador de la realidad, es una persona que lee sobre el entorno, sobre lo que está viviendo y, ¿verdad?, ese ambiente a su alrededor lo traduce en un producto creativo. Está mediatizado por la creatividad. Bien, pero yendo a la infancia, yo tenía unas ansias inmensas por saber más allá de lo que se me presentaba a simple vista. Y eso, bueno, lo fui canalizando, digamos así, a través de la lectura. ¿Ya? Para mí los libros, desde que tengo uso de razón, recuerdo que incluso aprendí a leer mucho antes de haber entrado a kinder, incluso, ¿no? Ya sabía, digamos, claro, no de una manera más elaborada, como más tarde, pues, ¿verdad?, la escuela le da a uno las herramientas para los niveles de comprensión de lectura y todo eso. Pero para mí los libros siempre fueron ese aliciente. Yo diría que mi motor creativo se nutrió de ese combustible a través de la sintaxis de letras, que a su vez también entonces conlleva a imaginar, el juego de la imaginación, porque cuando uno lee, uno imagina lo que está leyendo. No es lo mismo que lo audiovisual, en el cual está un poco más digerido, que se nos presentan, ¿verdad?, los elementos de la realidad de una manera mucho más directa. Siempre hay una interpretación, pero claro, ese es otro tema. Y los libros, como te digo, ya tendría 6, 7 años y era un voraz lector, que esa pasión me ha perseguido y agradezco mucho. Hasta el presente la mantengo. Qué distinto era sin pantalla. Porque Definitivo. uno comenzaba a leer desde muy niño, empezaba uno a leer cuando tenías esa inquietud por conocer otros mundos, otras realidades, entonces los libros estaban ahí. Elías, o sea, todo esto parte realmente artista genuino. Si tú lo dices, bueno. Por supuesto, sí, porque hay cuestiones que te van marcando, ¿no? Cosas que te van... Sí. Oye, Elías, y a ver, ¿te parece si pasamos un poco primero, así rápidamente, por tu enseñanza media? Algo que recuerdes. Enseñanza media. Oye, ¿por qué no bueno. recordamos inclusive a aquellas personas que también Sí. para ti fueron importantes? ¿Cierto? Oh. Porque así recordamos un poco también lo que pasaba hace 50 años atrás. Correcto. Mira, esto tiene que ver con la formación que tuve, ¿no? Y acá en Illapel, estamos hablando de los 60, en el periodo de mi infancia, mis primeros escarceos que tuve con el mundo de la cultura, a través de un grupo que en aquellos años era formado por gente ya mayor. Yo era un niño. Yo tenía un vecino que vivía aquí en la calle Independencia, frente a la cárcel, y al lado estaba este señor que, según tengo entendido, a ver si ustedes me corrigen, no sé si estoy bien correcto,
cuando se dice de que fue uno de los primeros directores de la Escuela 1, con Luis Sepúlveda. Sí, yo he leído los textos de él y me dejaron muy impresionado. Pues bien, yo con mis casos, pues bien, 7 o 8 años, pues él me proveía de libros y me prestaba libros. 8 años, un hombre muy culto, y prestaba libros, un hombre muy culto. Luego pues fui creciendo y también hay una persona y un espacio que me es insoslayable mencionarlo, y es la librería Olmedo. Claro. La librería Olmedo con don Nelson, no recuerdo el apellido. Pizarro. Ya. Nelson Pizarro. De hecho, ya ha pasado el tiempo, elaboré un escrito en el cual le hago un muy sentido homenaje a esa labor que hizo este hombre acá en Illapel. La librería Olmedo era un hito dentro del panorama y del paisaje cultural illapelino en aquella época. Y bueno, si nos escucha desde la eternidad, sepa que tuvo un discípulo, un acólito de sus inquietudes culturales en esta persona. Otro referente, más que cultural, incluso a nivel, yo te diría, de ejemplo de vida, un referente moral, es el profesor don Alfonso Celada. Don Alfonso Celada, él pues también vivía, ¿verdad?, en poco más allá de donde terminaba en aquellos días la ciudad, y logró levantar su casa con árboles frutales. Era un ejemplo vivo de la constancia de un trabajador, y al mismo tiempo era un hombre muy, muy culto, muy educado. Estando yo ya en el liceo, ya que me mencionas la enseñanza media, él nos daba clases de castellano. Sí, castellano se llama. Se llamaba castellano, ahora se llama español. Bueno, y él me echó el ojo, como se diría, ¿no? En el sentido de que un día, dentro de las tareas que nos asignaban, estaba hacer una composición, hacer un relato, hacer una narrativa, y yo la hice y le llamó la atención. Y aún recuerdo, fíjate, cuando él le gustó mucho lo que había escrito y me dijo: Elías, tú tienes que seguir, tú tienes algo así como vena, tú tienes pasta ya que te gustan las letras y manejas muy bien cierta sintaxis, ortografía, etcétera, etcétera, pues sigue por ahí. Y así fue, no he abandonado, pero debo, aprovechando esta ocasión de este programa, debo traerlo a la memoria y hacerle un muy sentido homenaje desde estos micrófonos, porque una vez más también, si nos escucha desde la eternidad, sepa que he seguido cabalmente sus consejos. Te acompaño en ese homenaje, porque yo también tengo ese referente en mi vida. Qué bonito, con Alfonso Celada, sí. Sí, un gran hombre. Y caramba, oye, yo creo que las nuevas generaciones debieran saber. Debieran de tener acceso a sus escritos. Lamentablemente no hemos podido rescatar esos escritos. Depende bastante de la familia, ¿ya? Claro. Y les hago un llamado a las niñas, sobre todo a las hijas, poder hacer un rescate de lo que escribía don Alfonso Celada. Me traía mucho a mí ¿cuánto se llama? A Coloane, me lo traía a mí. Claro, eran de una misma generación y de un mismo rigor literario, donde tenía mucho contacto con la naturaleza, con la cordillera, porque él era una persona de salir mucho, ¿no es cierto? De hecho, creo que tenía un grupo de excursionistas, o de rescate andino, algo así. Exactamente. Y que eso también le costó después el hecho de que sospecharan de que él estaba sacando a personas. Exactamente. Oye, Elías, entonces tenemos que entender que lo tuyo partió a través de las artes, o sea, de la literatura. Sí. O sea, tu primera conexión fue la literatura. Y esto es muy importante lo que tú estás diciendo, ¿sabes? Es tan importante porque la literatura sirve también como de base, ¿te das cuenta?, para conceptualizar.
para Claro. lograr el concepto, ¿ya? El concepto de las artes. Oye, Elías, te voy a traer, bueno, de atrás, lo último, te voy a traer a la memoria, ¿qué te dice a ti Aquelarre? Aquelarre, reunión de brujas. Aquelarre, sí. Hay un cuadro de Goya muy bueno, Sí. del periodo que él se le denomina la pintura negra. Y bueno, en realidad pone en un lienzo, ¿verdad?, una escena de un aquelarre, ¿no? Que es una reunión de brujas y brujos, y están reunidos, entonces sale también la imagen del macho cabrío, como símbolo del mal, como símbolo satánico, algo así. Pero en el fondo esa pintura no es otra cosa que una sátira es una muy fuerte crítica al sistema monárquico y de la nobleza española que había en aquellos tiempos. Porque volvemos, el artista es un intérprete de la realidad, pasa a través de este filtro que yo le denomino el método creativo, para entonces devolver hacia el espectador el mensaje que él quiere plasmar. Y tuvimos un grupo Aquelarre acá en El Illapel. grupo Aquelarre, sí, sí. ¿Fuiste parte tú en algún momento de ese grupo? Claro, Sí. claro. Tendría que 15 años, 14 o 15 años. Me voy a levantar porque se me quedó Adelante. acá. Sí, nomás. 14 o 15 años tenía cuando ingresé al grupo Aquelarre, pero era ya el grupo compuesto por los jóvenes de esa época, ¿no? Y bueno, aquí tengo que mencionar a mis dos grandes amigos, o tres o cuatro, que son Tricayotis, apellido Tricayotis, no Ajá. recuerdo el primer nombre. Acá está Tricayotis. Tricayotis, Mario Ramos, Por acá está Mario Ramos. también está Mario Ramos, Ahí está Mario Ramos. y el mártir illapelino de la cultura, el arte y la política, Bernardo Cortés, el Cachudo, Detenido desaparecido. desde el 1974. Sí, Bernardo, desde la eternidad, un gran saludo. Y sepa que no se le olvida aquí en este pueblo, al menos los que tuvimos la dicha de compartir con tus inquietudes, más allá de la cultura, sino que de cambiar este mundo para hacerlo un poco mejor. Porque de alguna manera Bernardo caminaba por el pueblo y con el pueblo. Así es. Por eso que se recuerda mucho a Bernardo cuando conceptualizamos golpe de Estado, Sí. cuando conceptualizamos detenido desaparecido, primero se nos viene el nombre de Bernardo. Y es porque él estaba acá cuando todo ocurrió y porque era muy cercano a todas las personas. Recuerdo que durante las vacaciones, cuando él llegaba a la universidad, hacía trabajo voluntario alfabetizando. Yo recuerdo, entre todas las cosas que él hacía, fíjate, me acuerdo yo de eso. Yo era mucho más niña, pero andaba siempre, ¿no es cierto?, muy Mira, pendiente. salíamos era parte de las actividades que teníamos en el grupo Aquelarre, de salir a alfabetizar a los campos. Estuvimos por Mincha, Canela, Salamanca, Guintil, al interior, con un programa que también era parte del programa de la Unidad Popular, de llevar la cultura, de elevar el nivel cultural de la gente, del pueblo. Y tuve la dicha, el honor también de participar en esas campañas de alfabetización junto a Bernardo, junto a Alonso Lazo, otro detenido desaparecido, sí. Y Mario Ramos, y mira, te digo, Tricayotti, todo ese grupo. Este Y grupo- hacíamos teatro en aquella época. Llegamos a montar dos obras. En una no estuve yo, pero en la segunda sí. Y la segunda era una recreación sobre el disco de Quilapayún que acababa de salir, la cantata Santa María de Iquique. Y de ahí una anécdota que tú me decías que cantaban mucho la cantata. Lo que pasa es que me gustaba tanto ese Tanto. disco, muchísimo, entonces me pusieron como apodo. El cantata. El cantata. Así que yo era el cantata dentro del grupo Aquelarre. Tú eras el cantata. Sí, esa obra de teatro, mira, déjame decirte,
la exhibimos, la pusimos en escena varias veces en el salón parroquial. ¿Cómo se llama ahora este? El salón parroquial, sí, ¿Todavía sí, se sigue todavía llamando sí. así? Okay. Sí, sí, sí. ¿Y funciona siempre como salón parroquial? Bueno, ahora hace mucho tiempo ya Ya. que no, porque Ah, no he ya. visto que se hagan actividades ahí, parece que estaba muy malogrado después del terremoto del año 2015. Vaya. Pero después de 1973, cuando volvieron a renacer las actividades, cuando empezamos a empujar de nuevo con la cultura, por ahí por el año 1978 se retomó este salón parroquial para las actividades culturales. Ah, qué bonito. Ahí se hizo el primer encuentro post 1973. Vale. Sí, el primer encuentro, sí. Pues en el salón parroquial, pues, junto a Bernardo, como te digo, el grupo Aquelarre, montábamos Revolación, se llamaba. Era un juego de palabras, pues, en vez de ponerle literalmente revolución, Sí, no, claro. Revolación. Pero el tema de la obra de teatro era sobre la matanza de los obreros allá en la Escuela Santa María de Iquique. Ujú. Y fíjate que teníamos que repetir las funciones porque se acababa y el teatro Claro, lleno. sí. Había mucha actividad, era muy rico el panorama cultural de la interacción con la gente de aquella época. Estoy hablando de los años 70, 71, 72. Sí, Bueno, sí. después pasó lo que pasó. Y pasó lo que pasó, Elías. ¿Y cómo fue tu ingreso a la Universidad de Chile? ¿Cómo fue que estudiaste arte? ¿Qué pasó después? Ya. Bueno, ya en el año 70, cuando veo, ¿verdad?, que mi sendero para seguir en esta vida, en este plano terráqueo, vamos a llamarlo así, tenía que ser dentro del área creativa, dentro de generar productos culturales que también me satisfacieran a mí, que fuera consciente con mis inquietudes y al mismo tiempo que dejara un legado, ¿verdad?, para las nuevas generaciones. Entonces, después de Aquelarre, un tiempo también me salí de Aquelarre, me acuerdo, siguió Bernardo con Mario dentro de sus actividades. El grupo fue ya tomando un cariz mucho más de contingencia política. Yo no participé de esa época y tuve un programa de radio de música, me interesó mucho la música rock. Estuve como locutor en la radio Alonso de Ercilla con un programa que se llamaba Vanguardia Juvenil. Y luego ya vino el golpe, coincidía con la época en que tenía que entrar a la universidad y me definí por las artes visuales. Eso fue en el año 74. Pero debo contar aquí una anécdota que es un poquito sabrosa en el sentido de que tú sabes que las clases se interrumpieron producto del golpe. Yo estaba en cuarto medio, ya a pocos meses de egresar de enseñanza media. Y viene el golpe, no hay clases. Y cuando se retoman las clases, cuando se reanudan las clases, el Liceo Coeducacional, ahora se llama Domingo Ortiz de Rosa, ¿verdad? El Liceo Coeducacional estaba funcionando acá en la calle Álvarez Pérez, al final, después de calle Carrera, que si no me equivoco. ¿Cómo se llama ese espacio, esa escuela que en un tiempo creo se llamaba Escuela Vocacional o Escuela 3? No, la escuela vocacional, después ya no más. Se desapareció. Ya. Desapareció por ahí por el ahí año funcionaba el liceo porque hubo un terremoto en el año 70, pero en el año donde, 70 y el hospital claro, tuvieron que trasladarlo a la facilidad. Exacto, el liceo funcionó ahí porque ya no estaba la escuela vocacional, parece, Elías. Sí, entiendo que sí, porque nosotros... Y después se convirtió en un liceanos. internado. Ah, vaya, Claro. yo ya no estaba. No, ya ahora parece que es un lugar sin funcionamiento. Bien, se reanudan las clases, alrededor tiene que haber sido como en octubre o los primeros días de noviembre del año 73, y nos reúnen a todos en el patio, el alumnado. Estaba este señor apellido Pérez, que era el director
Le Sí. decían de una manera coloquial el Mono Pérez. El Mono Pérez, sí, el Mono Pérez. Entonces, Que iba de salida en el año 1973. ese mismo año. Iba de salida y se quedó. Ah, Lo vaya. asignaron después como director. Ya. De nuevo, La nuevamente. anécdota es la siguiente, y es de que estando en el patio, llega el intendente militar desde La Serena y nos forman en el patio y él le va pasando la mano a todos los alumnos. Yo de una manera quizás ingenua o de una manera, no sé, rebelde, Adolescente. adolecía de los criterios, justamente porque el adolescente adolece de los criterios de una persona mucho mayor y más madura y quizás con la operatividad del raciocinio de una manera mucho más eficaz. Pero en aquel entonces yo tenía mucha rabia por lo que estaba pasando, por lo que había vivido en la misma noche del golpe, ¿verdad? Que los carabineros me dieron una feroz paliza. Sí, Bueno. y que lo relatas en este libro, Sí. ¿no? Relativo Entonces, al golpe con golpes. exacto, un relativo relato del golpe con golpes. Bien, no le di la mano al militar, no le di la mano. Y fíjate, paradójicamente, no pasó nada. Pero el Mono Pérez me ha llamado y me dice, Adasme, ¿cómo se le ocurre? No, Dios mío, incluso mi puesto, mi trabajo, esto me puede traer consecuencias funestas. Y lo comprendo, lo comprendo. Miedo en ese tiempo. Claro, porque estábamos, como estábamos ignorando lo que estaba pasando, Exacto, lo que sí. realmente estaba pasando, no había noticias, no había... Sí, sí. Así que por ese lado pues lo comprendo. Esa es la anécdota que quería Contar. traer, ¿no? al tapete en este momento. Y luego sigo hacia Santiago, me matriculo en la Universidad De Chile. de Chile, en la Facultad de Bellas Artes. Mis postulaciones eran muy, muy claras. Yo ya sabía mi puntaje, tenía un muy buen puntaje. Creo que tuve el número 15 en el país, algo así. Bueno, no me gusta hablar de eso, pero hay que decirlo. Por algo has llegado donde estás, ¿no? Sí. Y mira, llego a Santiago, me impactó mucho. En aquel tiempo se viajaba en tren. Entonces, viajo en tren, llego a Santiago y tomo una micro y pasa frente a la Moneda. Y veo la Moneda en ruinas. Los balcones quemados, destruidos, los agujeros de las balas, los efectos del bombardeo también de los aviones, me impactó mucho. Y algo en mi interior me dijo de que mi arte iba a ser un arte utilitario en la defensa de valores como la justicia y la libertad. Y creo que hasta el día de hoy me mantengo fiel a ese llamado interno que tuve cuando llegué a estudiar arte a Santiago. Esa fue mi llegada a Santiago. Bueno, lo demás, pues sí, estudié del año 74 hasta el 79. En el 79, de manera muy escueta lo voy a decir, pues tuve una detención en la cual sí me costó, me expulsaron de la universidad. Sencillamente no pude seguir estudiando. Me faltaba también un semestre para graduarme, cosa que no pude hacer. No lo digo desde un rol de víctima, sino que más bien incluso con cierto orgullo, ¿no? Porque no claudiqué en mis principios, en mis convicciones. Y aquí estoy, pues, claro, luego tuve que salir y viví cerca de 40 años en Puerto Rico. Pero como dije al principio, estoy aquí con ustedes y no puedo evitar de seguir haciendo lo que siempre me ha gustado y quiero hacer, que es... a través de la creatividad y de la imaginación, seguir produciendo cultura. Elías, hay algo que te costó esta salida. Hay un trabajo permanente, valiente, icónico, porque desde lo que tú junto a otras personas, junto a otros jóvenes hicieron, marca en Chile un antes y un después en lo que se refiere al arte contemporáneo y a la acción de arte, ¿no? A la acción de arte. Que luego a ti te cuesta, estas acciones de arte a ti te cuestan precisamente el exilio, ¿verdad? Sí. Mira, esto tiene que ver con lo siguiente, y es,
Desde el momento en que se produce el golpe de Estado, ¿verdad?, y viene todo este clima de represión que abarca no tan solo, ¿verdad?, los sectores de política contingente, sino que abarca otras esferas de la vida, incluso cotidiana, ¿no?, del chileno. El área de la cultura, ni hablar. Desde el 73 hasta el 77 más o menos, se dice, ¿no?, que se vivió una especie de oscurantismo cultural porque no habían galerías en Santiago, y las pocas que habían, hay una galería que fue incluso saboteada con explosivos, con grupos de ultraderecha, la galería Carmen Wu, justamente porque exhibía artistas contestatarios. Bueno, en el año 77-78 empieza una actividad, una incipiente actividad cultural ya un poquito más pública. Un reducido grupo, y debo decirlo así, un reducido grupo de artistas nos cuestionábamos el lenguaje tradicional del arte, porque veíamos que no era cónsono con la realidad que se vivía. Me explico. ¿Cómo, de un ejemplo muy coloquial, ¿no?, cómo vamos a seguir pintando paisajes o florcitas cuando están matando gente, cuando están desapareciendo gente, cuando hay tortura, cuando hay todo este clima de represión tan intensa? No, el artista debe reflejar el tiempo que se vive, y no lo podemos hacer pintando florcitas ni paisajes. Tiene su valor, por supuesto, claro que sí, ya lo puedo comprender en el tiempo que también es dentro del múltiple espectro de posibilidades que tiene un artista de traducir la realidad, de representar la realidad, está eso también, ¿no? Pero en aquel entonces nosotros queríamos como que hacer un arte que fuera contestatario, que fuera de denuncia, y al mismo tiempo que diera testimonio para las generaciones venideras de lo que estaba ocurriendo. Y así fue que llegamos con un desplazamiento de los soportes tradicionales. Nos fuimos. Yo me acuerdo que estudiaba ya. La pintura es, ¿cómo podríamos decirlo? Es una sola obra que se hace y se consume en el momento en que el espectador la ve, un plano bidimensional. Luego, yo estudié grabado. Me interesó mucho las posibilidades de edición de un grabado. O sea, una imagen que podría ser serializada, repetida, ¿verdad?, y se obtenían muchas copias de una sola imagen. Eso yo lo encontraba fantástico para mis intereses en el sentido de expandir, de difundir el arte. Pero más allá de eso, incluso hasta eso me fue quedando corto, porque yo quería algo mucho más directo. ¿Qué pasa? En mayo del 79 también tengo una detención. En 1 de mayo, es el Día de los Trabajadores. Todavía no había en Santiago las protestas que vinieron luego, ¿no?, en los 80, estaba hablando del año 79, pero sí ciertas escaramuzas se producían cada 1 de mayo en Santiago. Y ahí yo también salí, caramba, representación de mi padre. Mi padre fue un trabajador ferroviario, y yo como hijo de la clase obrera, la clase trabajadora, yo dije, debo estar en aquel entonces en Santiago. Y salí y, bueno, pagué las consecuencias. Entonces, fui detenido, estuve 9 días detenido en distintos sitios de Santiago. Y cuando llego de vuelta a la universidad me costó también, pues, el hecho de que me expulsaran, ¿no? Pero todo esto fue como el motor, el aliciente para yo explorar otras posibilidades de expresión dentro del arte. Y ahí es que llego a las acciones de arte. Las acciones de arte son actos efímeros, pero cuyo registro es el que cobra valor para que quede constancia de que se hizo tal acción en tal parte, en tal espacio, en tales circunstancias. Y bueno, hice un trabajo, empecé a trabajar con dos elementos simbólicos, que es el cuerpo humano, y el mapa de Chile, para contextualizar el mensaje que quería
emitir, ¿no? Que era este clima de represión, censura, de autoritarismo, de dictadura, vamos. Y llego entonces al trabajo que con el pasado del tiempo me ha traído grande satisfacción. Creo que logré lo que ni siquiera tenía la posibilidad de que existiera, ¿no? Este es uno de los... Sí, ese es el módulo número 3, el trabajo. Sí. Y bueno, tú lo tienes aquí. Claro, acá tú nos hiciste un regalo, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás. Después, ¿no es cierto?, vamos a tener oportunidad de quizás de fotografiarlo ahí, Lisandro, para poder subirlo. Sí, y oye, disculpa que te interrumpa, es que hubo un momento que se fue el audio y aquí, pero tengo un montón de reclamos de las personas que... No, ahora volvió. Sí, pero de todas maneras les queremos contar que va a quedar grabado, ¿cierto? Sí, todo. Se está grabando en este momento, por lo tanto, si en algún momento se fue el audio, ya cuando se suba de nuevo, ¿no es cierto?, va a subirse íntegramente. Y agradecerle a Estefanía Muñoz, a Diani Tapia, a Camilo Quintay, José Luis Candia, que está también, ¿no es cierto?, conectado desde La Serena, entiendo que desde Casa de Piedra, Bernardo Chávez, Bernardo lo tenemos siempre los sábados. Bernardo, sabemos que tú siempre nos estás escuchando. Julio Contreras también está conectado, en fin. Hay muchos amigos conectados, Elías, muchas personas que te están escuchando. Gracias. Y esto después se replica nuevamente, después queda grabado y se está grabando a través de otro dispositivo, por lo tanto, si se fue en algún momento el audio, disculpen, somos una radio pirata, ya estaremos, ¿no es cierto?, con otros equipos, mejorando equipos. Pero ahora, afortunadamente, ¿no es cierto? Sí, se fue por un minuto por un asunto de la emisión. Yo creo que se pilló algo por fuera y el Facebook, el algoritmo, como que te silencia. Entonces, como que algo pasó por afuera, una música, la rescató el algoritmo 5 segundos y por eso se silenció. Ahí volvimos a reactivarlo, pero no hay ningún problema. No hay censura, ¿no? No, para nada. No. Y lo otro que les agradecemos. Mucha gente conectada. O sea, sobre todo, Vianney, que fue inclusive hasta el llamado telefónico, porque está muy atenta. O sea, a mí me contenta mucho eso, porque hay interacción, se está provocando una tremenda interacción en este momento, y te están escuchando. Me parece que Nanette Vergara también, ¿no es cierto?, está conectada. Disculpen si no los nombro a todos, porque son muchas personas. Me gustaría hacer una pregunta en relación a lo que está hablando Elías. Me llama mucho la atención el compromiso por el arte como una herramienta de lucha también, y cómo en esos tiempos oscuros el arte puede ser una señal de luz, y también para volver a reinsertarse a esta realidad que tú me dices que era tan violenta, mientras todos pintaban colores, había que pintar la realidad también en blanco y negro, como tú lo hacías en el arte. ¿Cómo se fija ese compromiso del artista? Y cómo ese compromiso del artista de repente está ligado más que nada al ego, o actualmente a las ventas, a que sea un objeto de mercado. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Y cómo realmente puede renacer o salir el espíritu del artista? Como lo dice Víctor también, ser parte de un obrero de la cultura y un poquito despegarse de eso. ¿Cómo has logrado ese trabajo, el compromiso, y por supuesto esto cómo te ha llevado también a ser parte de estos conceptos de los grandes artistas, tanto en esta región como a nivel nacional? Bueno, una pregunta, ¿verdad?, que tiene muchas facetas, pero vamos a ver si me ordeno un poquito en la respuesta. Siempre yo concebí el arte como una expresión, no como un objeto mercantil. Entonces, siempre lo tuve muy claro, ¿no? De lo contrario, podía haber elegido un diseño, ¿verdad?, industrial, algo más funcional, en que la creatividad también está volcada a una función más pragmática. Pero no, yo siempre quise hacer arte, no sé si el término puro aplica, pero un arte que en realidad fuera una expresión que, lo dije hace un rato atrás, que fuera consona con la realidad. Sí, o sea, la interpretación que yo hago de esa realidad es la que se va a volcar en un producto artístico, que puede ser un grabado, que puede ser una pintura. No, yo no pinto, pero hago fotografías también, registros documentales, etc. Por ahí va el asunto, ¿no?
yo siempre tuve bien claro la diferencia que hay entre un arte comercial y un arte que no lo es. Un arte que más bien elabora unos mensajes para que dar cuenta de la época que se vivía. Mira, voy a citar, hay un pintor, de hecho, uno de los padres del abstraccionismo, Wassily Kandinsky, pintor ruso, que dice: toda expresión artística es hija de su tiempo. Entonces, fiel a esa cita que me cautivó cuando la conocí ya en mis tiempos de universidad, ha sido mi norte en toda mi trayectoria. O sea, toda expresión artística es hija de su tiempo. Yo soy un hijo del tiempo que me tocó vivir cuando era más joven, y lo sigo siendo ahora de una manera, ¿verdad?, más evolucionada. Quiero hacer cosas que representen lo que a mí me tocó vivir. Y tomo como referente, por ejemplo, las obras de Goya en España, un movimiento que existió en Europa que fue una respuesta a toda esta inquietud política que hubo a principios del siglo XX, el movimiento Dada, que se dio como una reacción al periodo preguerra, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estuve estudiando mucho sobre ese periodo, y ahí encontré una similitud con lo que yo estaba viviendo acá en los 70, 80 en Chile. Y eso fue lo que me llevó entonces a buscar, a explorar nuevas formas de expresión, para poder también, ojo, esto es algo bien importante, para poder dar cuenta de la época como testimonio del clima que se vivía, ese clima de represión, de censura, de negación de la sensibilidad humana, ¿no? Es una especie como de detente ante este sistema. Esa labor todavía continúa, ¿no? Esta labor de detente ante la ignorancia y la enajenación. Estamos viviendo, todavía se vive, que eso es secuela justamente de lo que comenzó en el 73, ¿no? Un sistema que te enajena, que te niega como ser humano, con sus capacidades realmente altruistas, ¿no? Con esta cosa que hace de ti un mero objeto mercantil, que hace de ti un engranaje dentro de un sistema, porque lo único que prima es el utilitarismo mercantil. El ser humano en esta sociedad se convierte en un objeto de consumo, en un objeto que tiene un valor en la medida en que rinda dentro de esta maquinaria, dentro de este sistema, ¿no? Y bueno, yo dije, el arte debe dar cuenta de esto. Y en eso estaba, en eso estoy y en eso estaré mientras me quede un hálito de vida. Oye, Elías, estaba pensando mientras tú hablabas en los versos de Huidobro en su arte poética. Dejar de cantar a la rosa, oh poetas, hacerla florecer en el poema. O sea, traerla, ¿no es cierto?, a la vida, ¿no es cierto?, no a algo estático, no a algo, ¿no es cierto?, que cumpla con el rigor de algo, ¿no es cierto?, preestructurado, sino que de alguna manera traerla viva, ¿no es cierto?, a la vida. Y lo mismo que dijo también Nicanor Parra cuando dice: los poetas bajaron del Olimpo. Los poetas bajaron del Olimpo. Claro. Y ustedes marcaron, te insisto, ese antes y ese después. Tú me obsequiaste el otro día un libro que es Obra Abierta, Obra Abierta, El tiempo, la vida, la información, de Hernán Parada, con quien tú, ¿no es cierto?, fuiste contemporáneo, fuiste amigo. Y, ¿no es cierto?, estuvieron trabajando por este arte, estas acciones de arte que se involucraban con la sociedad, que inclusive se camuflaban dentro, ¿no es cierto? En la escena era el mismo Santiago, por ejemplo, y donde estaban ocurriendo las cosas, el paisaje urbano. Cuando tú te colgaste del metro, por ejemplo, ¿cierto? Eso es algo muy icónico cuando se te ve ahí colgado de un pie del metro en esta obra A Chile, cuando te proyectaste el mapa de Chile en el cuerpo, desnudo, no sé, eso sí no doy cuenta del cuánto se llama, del modelo,
pero se hicieron... Eso soy yo. Sí, no quería denunciar. Bueno, pero esa obra tan sentida, esa obra que marca un antes y un después, ¿cuántas veces nosotros de alguna y otra manera en ese tiempo, en los años 80, tuvimos acceso a eso, pero así como para callar? Oye, supieron que un compadre se colgó del metro para protestar en relación a la dictadura, en fin. Y yo, sin saber que era un illapelino, que eras tú, a quien vi muchas veces por caminar por las calles, con esa onda de John Lennon que tú tenías cuando eras adolescente, sí, los sí. rulitos cayendo, el pelito largo y las gafitas, pues, y los pantalones patrifantes bien apretaditos. Y yo no tenía idea que eras tú, sin embargo, se estaba marcando un antes y un después. También tú me decías que con Hernán Parada, trabajaste con Hernán Parada, Sí. y me gustaría que contara un poquito. Bien. Y lo último que te quiero decir, me gustaría también que te refirieras a cómo fue que tú eres el fotógrafo que fotografió a la Joan Baez cuando vino a Chile sí, y le negaron. A ver. Son muchas cosas, Claro. pero que yo quiero que cuentes. Bien, sí, el tiempo da, ¿por qué no? Claro que sí. Esto es una conversación muy decidora de muchas cosas. Bien, mira, lo que pasa es que, ya, a ver, cronológicamente, estudié arte en Santiago y ya en el año 78 yo hago mi primera exposición individual en una galería privada en Santiago, pero que estaba recogiendo a un reducido, porque es así, un reducido número de artistas que estaban explorando otras formas de expresión. Puedo mencionar a Carlos Altamirano, puedo mencionar a Carlos Lepe, puedo mencionar Hernán Parada también. Todos éramos, en aquel entonces éramos unos cabros. Y queríamos pues dar cuenta de la realidad que se vivía a través del arte, de lo que sabíamos hacer, que era arte. Tuve la dicha de compartir con todos ellos, tuve la dicha, debo decirlo así, me fui al taller de arte visual que funcionaba en la calle Bellavista en Santiago, que estaba dirigido por ex profesores de la Universidad de Chile y de otras universidades que habían sido expulsados en el año 73, quedaron completamente pues, sin trabajo y formaron este taller de artes visuales. Ahí, además de hacer grabado, de hacer, mayormente era grabado, ¿no? la actividad principal del taller, pero ahí teníamos unas sesiones intelectuales, vamos a llamarlas, los días viernes. Llegaba desde el Canal Pablo, llegaba Nemesio Antunes, llegaba cuando pudo entrar al país nuevamente José Balmes, el gran pintor, la esposa de Neruda también, Matilde llegaba. Yo los conocía a todos ellos y compartíamos, entonces yo era como el fotógrafo obligadamente oficial, ¿no? Andaba con mi cámara por todo Santiago, visitaba las exposiciones de arte, visitaba los lanzamientos de libros de la SECH, la Sociedad de Escritores de Chile. Tengo fotos de aquella época, en las cuales también estábamos hablando recién de Francisco Coloane, una serie de figuras, de grandes figuras de la cultura chilena, y tengo un registro fotográfico bastante extenso, el cual en estos días va a ser adquirido, ya está siendo adquirido por el Museo de Arte Contemporáneo, para que sea objeto de estudio de las generaciones y de historiadores y críticos de arte, ¿no? Por ende, mi amigo Hernán Parada se inscribe dentro de la dinámica de esa época, ¿no? Salíamos a hacer acciones de arte en la calle de una manera bastante clandestina, ¿no? Porque era riesgoso, pero lo hacíamos. Teníamos las ganas, más que las ganas, teníamos como una especie de deber moral de estar presentes con el arte, que el arte no muriera, no dejara de ser este ejercicio creativo que toda sociedad debe tener, ¿no?
Ahí yo elaboré una famosa frase que también hasta el día de hoy la sigo usando. El arte debe ser ineludible. El arte, una sociedad sin arte es una sociedad muerta, vacía. Una sociedad que meramente focaliza su atención dentro de las actividades económicas. Una visión economicista de una sociedad es una visión, además de ciega, es negacionista de la sensibilidad humana. Bien, yo conocí, como te dije, a Hernán Luz Donoso, debo mencionarla, una gran artista ya fallecida. Y estábamos, Patricia Saavedra y otra, unos cuantos artistas que teníamos mucha rabia, la verdad, de lo que estaba sucediendo. En la parada, su hermano es un detenido desaparecido que hasta el día de hoy no ha sido encontrado. Y aquí se ve, ¿no es cierto?, él con el rostro de su hermano. Claro, ¿no? ahí está él haciendo una acción de arte. Y claro, y está entre medio de personas, está en medio de las personas como su hermano, o sea, el detenido desaparecido. Él personifica a su hermano desaparecido, se pone una máscara y salía a la calle a decir, miren, yo estoy desaparecido desde tal fecha, si ustedes saben algo de mí, por favor avísenle a mi familia o avísenle a los organismos pertinentes para que yo pueda salir Era una acción muy fuerte, con mucho un sentimiento de impacto bastante mayor. Hasta el día de hoy, desgraciadamente, no se han encontrado los restos de Alejandro Parada, el hermano de mi gran amigo Hernán Parada. Hace poco estuvimos en la universidad, tuvimos una presentación, él y yo. Fue bonito haber regresado a la universidad después de 44 años. Y hablamos sobre esto, lo que estoy hablando aquí ahora, ¿no? Hablamos sobre cómo hacíamos las acciones de arte, sobre cómo tratábamos de mantener este espíritu creativo en pie, sobre el tapete. No importara la represión, no importaba el clima de censura que había, o los palos que nos podían caer cuando salimos a la calle, que fueron unas cuantas veces también. Elías, bueno, tenemos que conversar de tantas cosas. A lo mejor va a haber una entrevista Elías 2 o un programa Elías 2. Bueno, sí, me gustaría que hablaran de tu libro, ¿ya? De Riel y Durmiente. Ya, sobre eso, pues mira, claro, yo hago artes visuales, mi principal labor dentro del área cultural es las artes visuales, y es la que tenía una trayectoria bastante extensa, ¿no? Pero siempre comenzamos este programa diciendo que el referente principal había sido la palabra. Yo me muevo puedo decirlo así, me muevo entre la palabra y la imagen. De hecho, te digo que mi obra visual yo la veo como textos visuales. Las imágenes configuran una sintaxis para llegar a un mensaje que después es completado cuando el espectador la ve. Toda esta narrativa visual tiene un referente con la narrativa literaria. Y me he puesto a escribir hace un tiempo todo ya de una manera un poquito más formal, vamos a llamarlo así, cuando mi padre cumplió 80 años, él ya no está en esta tierra. Y siempre quise como hacerle un homenaje, porque también es un gran referente a nivel de mi formación personal. Mi padre, un trabajador ferroviario aquí de Illapel. Y tenía en mi memoria todo ese cúmulo de anécdotas, de cosas que me contaba, de que yo vi, y quería plasmarla pues, en un libro. Y así fue que en el año 2005 escribí este libro de Riel y Durmiente. Ya va por la segunda edición y viene una tercera porque se me están agotando, ya se me agotaron, diría, la segunda edición. La lanzamos, tú estuviste, sí, por supuesto. Me ayudaste a lanzar este libro el año 2022, creo que sí, 2022 en
Y estuvo ¿Cómo se llama? Estuvimos los tres en Estuvimos, sí, está registro incluso en el canal del Centro Cultural del Chopa, está registro también de su actividad. Sí, quedó registrado, sí. Ahora yo estoy escribiendo de Riel y Durmiente 2, que siguen las anécdotas que narro aquí en la primera edición, van a seguir en la segunda, ¿no? Con cosas muy entretenidas y muy interesantes. Porque traes a la memoria toda una época. Traes nombres de personas que existieron en el mundo, ¿no es cierto?, de ferrocarriles. Claro, yo no Traes ficción. historias que están en el imaginario de Villapelino también. Sí, sí. Historias que quedaron grabadas, historias buenas y también historias también un poquito escabrosas, claro, sí, por lo que pasaba antes en los trenes. Y también del mundo de los ferroviarios. Recuerdo que en ese lanzamiento tuvimos a una gran familia ferroviaria, lo que queda tal vez de la familia ferroviaria, claro, pero estuvieron casi todos allí. Sí, fue Fue muy bonito, emotivo, muy emocionante todo lo que pasó con este libro. A mí me gusta esto que tú hablas sobre conectar el concepto con la imagen, sí, hacer un lenguaje sí, propio. sí. También, ¿no es cierto?, llevar el arte a la vida misma. Era el gran anhelo de los dadaístas, ese movimiento al principio, claro. el principio del siglo XX, ¿no? Fusionar el arte y la vida. Y la vida, o sea, acá en Chile se habló mucho del entierro de Tarzán. Ah, sí, la obra de Triguerín, junto a Nicanor Sí, Parra, sí, ese grupo, Quebrantahuesos, creo que era. Quebrantahuesos, Sí, Quebrantahuesos, claro, sí. una referencia. Claro, Los poemas se de Juan estaban Martínez, haciendo Juan todas esas Paraíso cosas. también, hay mucha. Y por otra parte también se estaban haciendo cosas importantes por parte de este Yapelino, Elías Adasme, ¿no es cierto?, que nosotros sabíamos de estas cosas que se estaban haciendo, pero no nos imaginábamos que estábamos frente a una persona, ¿no es cierto?, con raíces comunes. A mí me emocionó mucho después cuando lo supe, sobre todo saber que tú habías sido el tipo que se había colgado del metro. O sea, Lisandro, no sé, tú por tu parte. No, eso es interesante, más que nada, como hablamos recién acerca del arte como herramienta conectarlo con la realidad, esa percepción, como dices, del dadaísmo, desde la deconstrucción también, de cómo vemos este arte al servicio de la comunidad y cómo también salir un poco de la academia, salir de la biblioteca y ir a buscar el arte a las poblaciones, yo creo, a nuestros personajes populares, a las visiones. Porque ahí hay una gran beta que el artista viene. Mira, el artista yo diría que tiene dos instancias dentro de su proceso creativo. Una es lo que yo ya denomino la parte externa, en la cual uno aprehende, uno capta la realidad y luego la traduce. Viene la otra parte, que es ya la del estudio, el trabajo de estudio, el trabajo en el estudio, ¿no? Tú estás solo contigo mismo y ese material, esa materia prima que es la realidad, la procesas. Y al procesarla, pues entonces elaboras un producto cultural, yo le llamo así, que puede ser un libro, que puede ser una pintura, que puede ser un grabado, que puede ser una fotografía también. El caso de la fotografía es bien interesante porque, volviendo a eso de la fusión del arte y la vida, hay una cita de un fotógrafo de Levin, me acuerdo, que dice: mire, cuando usted enfoca una cámara, lo que queda en el visor, claro, estamos hablando de fotografía análoga, con máquinas que uno se la ponía en el rostro y empezaba a enfocar a través del visor. Lo que está dentro del visor es la cultura, es todos tus conocimientos de manera consciente o inconsciente están operando ahí al elegir, ¿verdad?, al componer dentro de un encuadre. Lo que queda afuera es la vida, es la realidad. Y eso a mí cuando yo escuché eso, yo dije, pero es que tiene toda razón, los artistas trabajamos con esta materia prima que es la realidad, y la procesamos ya en la soledad de nuestro estudio. La primera parte es extrospección, pero la otra parte es completamente introspectiva, porque tú estás solo contigo mismo. Y por eso es que se necesita un espacio en lo posible, en lo más adecuado como para llevar a cabo este trabajo creativo, ¿no?
Se me están ocurriendo unas cosas a mí, ¿eh? Hacer acciones de arte en Illapel. Es necesario, es necesario. Una de esas, claro que Sí, sí, va. podríamos pensarlo, podríamos armarla aquí, ¿ya? De hecho... Se llama intervención del espacio, ¿no? O sea, intervención del espacio. Intervenir el Sí. espacio, porque los espacios, bueno, tienen una función ya predeterminada, social, culturalmente, o incluso pragmáticamente a veces. Por ejemplo, un ejemplo muy graso, un dormitorio está hecho para dormir, pero si tú a ese dormitorio le das, aunque sea momentáneamente, otra función, ya lo estás interviniendo, estás interrumpiendo la cotidianidad de ese espacio, de la función de ese espacio, con otros fines. ¿Cuáles? Bueno, eso depende de cómo tú quieras hacer lo que quieras, el mensaje que quieras transmitir, lo que quieras. Ahí ya es múltiple, se abren unas múltiples posibilidades para hacer algo con ese espacio. Pero en el fondo es eso, intervenir, o sea, como interrumpir lo que día a día, lo que cotidianamente tenemos en nuestra imaginación, en nuestra visión del mundo, tenemos que tal o cual espacio corresponde a tal o cual función. Pero nosotros venimos y lo alteramos, lo intervenimos. Esa es una acción de arte. Perfecto. ¿Y quedará algo que conversar, Elías? Oh, mucho, claro que Claro, sí. queda mucho. Para el capítulo 2, yo creo. Sí, yo Nos para damos el capítulo capítulo 2 porque llegamos ya a la... Estamos llegando a la la 1 de la ¿Cómo tarde. se pasa el tiempo? Pero mira, te vamos a dejar que tú digas lo que quieras decir para todos nuestros auditores. Y bueno, y recordarles también que se va a subir esta conversación, se va a subir posteriormente a través de las redes sociales. Si quieren verla de nuevo, sin esos espacios que hubo, ¿no es cierto?, ese espacio en silencio. Así que tranquilos que las redes sociales lo van a resolver posteriormente. Elías, entonces Sí. te dejo. Bueno, yo quisiera volver a enfatizar lo que dije al principio. Yo ya estoy de regreso acá en Illapel, donde yo abrí mis ojos al mundo. Quiero seguir haciendo arte desde acá. Ahora hay muchas más posibilidades de la difusión de lo que uno haga a través, ¿verdad?, de estos medios tecnológicos. Por lo tanto, es mucho más cómodo. No tengo que estar necesariamente en Santiago, que no necesariamente también es la capital de la cultura, sino que ya estamos viendo, este es un ejemplo vivo, de que es posible también desde otros lados, que no tienen la carga de reconocimiento que tiene como es Santiago, ¿no?, la capital del país. Bien, lo que quiero es hacer un llamado a toda persona creativa, a todos los artistas visuales que hay aquí en el Choapa, que yo sé que hay, no los conozco a todos. Me gustaría, pues, que nos reuniéramos, que nos juntáramos a los, ustedes, ¿no?, literatos, poetas, toda aquella persona con inquietudes creativas, a ver si logramos mover un poquito el piso, ¿no?, de aquí, de Illapel, de la región, para dar cuenta de que sí, que también hay cultura por estos lados. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, pues siento como una gran satisfacción el hecho de que haber podido cumplir con lo que me propuse cuando salí del país, que era volver a mis raíces. Dentro de esa instancia hubieron dos factores que no debo dejar de mencionar. Y uno es, yo ya salí del país ya crecido, con 28 años, por lo tanto ya estaba formado. Distinto es cuando sale y eso es un drama, cuando sale un joven de 15, 16 años, está todavía en proceso de formación y luego viene, pues se enfrenta a otra sociedad, a otro modelo de vida, a otros modelos culturales y se producen, ¿no?, unas crisis, unas tensiones en su interior. En mi caso no fue así, yo siempre me he considerado chileno, illapelino, mi identidad la tengo muy bien definida y nunca nunca he tenido problemas con eso. Así que estoy de vuelta aquí en Illapel
cuando en el año 83 yo cogí el avión, sabía que iba a pasar un largo tiempo, antes de volver yo miré la cordillera de los Andes y me dije a mí mismo, yo voy a regresar, y aquí estoy, y quiero que me acompañen todos aquellos que se identifican con mis palabras, a de que me acompañen en este tramo final y que caminemos juntos en esta gran aventura del arte y la cultura. Gracias a ustedes. Gracias. Oye, Elías, ¿sabes qué? Realmente escucharte es muy significativo y además por esa aferrarte a tu raíz, a la raíz, porque las personas cuando no reconocen su raíz no pueden seguir creciendo. La persona crece cuando tiene raíz y esto es un gran mensaje, un tremendo mensaje. Y bueno, respecto a lo que tú decías, vamos a levantar, ¿no es cierto?, arte desde Yamel. Lo vamos a hacer contigo, porque eso es la vida, porque eso es humanidad. A veces andamos buscando la humanidad no sé por dónde, a veces andamos buscando vivir la vida no sé por dónde, y resulta que la vida está ahí donde estamos y donde tenemos la fortaleza de hacer lo que nuestra naturaleza nos dice que hagamos. Y voy a aprovechar de decirle a todos nuestros amigos que escriben que vamos a llamarlos en algún momento durante la semana, porque necesitamos juntarnos para hacer territorio. Han pasado algunas cosas, hay un boulevard del libro, una mesa ciudadana del libro, hay un boulevard del libro donde bajaron este libro de las visiones territoriales desde el Chuapa, supuestamente por un malentendido de que el stand del Chuapa no podía levantarse, lo consideraron como que la presentación ya no iba. Hay también una cosa que nos pasa a nosotros acá, como estamos geográficamente tan alejados, nos ocurre, ¿no es cierto?, que nos dejan de lado para no hacerse problemas. Entonces todo se centraliza en La Serena. Hasta se me está ocurriendo a mí acciones de arte en relación a los territorios, o sea, porque ¿cómo es posible que nos llamen provincia y no región? Pero cuando se trata, ¿no es cierto?, de las conveniencias somos región, o sea, Chuapa es región junto con las otras provincias, pero en lo concreto, la política de la cultura, o sea, la política del centralismo nos arroja, nos despoja, sí, nos discrimina. Y eso es lo que tenemos que conversar, así es que vamos a hacer un llamado, vamos a hacer acá algo, ¿no es cierto?, para juntarnos y ver cuáles son nuestras problemáticas. Agradecida infinitamente, pero Elías, vamos a seguir conversando, ¿ya? Claro, vamos a seguir conversando, exactamente, vamos a seguir conversando porque quedó mucho de qué hablar, y agradecerte tu aporte. Yo sé que por estudiantes que tú eres objeto de estudio, o sea, el arte tuyo, no precisamente Elías Adame, a lo mejor tú, ¿no es cierto?, pero tu arte es objeto de estudio en las universidades en este momento, porque sí, fue un antes y un después el que se marcó, ¿no es cierto?, con estas expresiones de arte como vida. Así es. Arte como vida, como concepto, como vida. Así es que estamos acá, ¿no es cierto?, muy orgullosos de tenerte a ti, que hayas aceptado con esa humildad que tienes esta invitación de esta radio que se nos cae de... No censuran, el algoritmo ahí tiene algo raro con nuestro... Esta fue mi despedida, pero esperen las redes porque ahí se está grabando también este programa. Claro, este formato lo tenemos en el Facebook de You Producciones para que lo puedan revisar. El día martes o miércoles se sube a Spotify en una nueva versión para que también la puedan escuchar el podcast. Y esas son las dos maneras que estamos trabajando. Disculpe por las fallas técnicas, pero somos una radio pirata que estamos sujetos ya al algoritmo de Facebook. Pero también es el momento de, siempre lo despedimos con un libro para aconsejar lo más prodigioso que ha creado la literatura nacional en el último tiempo, Alejandro Zambra. Su penúltima obra, actualmente tiene una obra que se llama Canción Infantil, y este es poeta chileno, obra que salió en el año
2020 y que habla acerca de cómo nacen los poetas en Chile. Están en personajes citados bastante importantes, Nicanor Parra, hoy día, también Raúl Zurita, y en el que habla la historia de cómo se forman los poetas, acerca de la historia de la familia chilena, acerca de un padrastro que forma un futuro poeta, acerca de cómo lo ven los mexicanos, los chilenos, acerca de un final completamente emocionante. Así que una de las novelas más largas que ha hecho Alejandro Zambra, y dio su inicio a la literatura con Bonsai, una novela de 1900 páginas, una obra de arte. Esta alcanza casi las 400 páginas, así que lo pueden conseguir. Aquí se va a dejar a Ana también, una ferviente lectora, y también a Elías Adame, así que para que puedan ver, yo creo que como dice Elías, aquí también sale el compromiso por la literatura, el compromiso por el arte y la cultura, y Alejandro Zambra, un tipo de aproximadamente 50 años que también da su visión acerca de Chile, con mucho chilenismo, y también hace el repaso de los últimos 30 años de Chile, que eso es importantísimo, porque la visión de una persona también es interesante, y no desde las grandes universidades y tampoco desde el cuillerío literario que existe en Chile, que también es bastante nefasto eso, sino que un ciudadano medio escribiendo literatura a escala humana, como también lo que hacen en Evoluciones. Así que mucho gusto con estar con un ser para mí mitológico desde que era pequeño, porque no sabía si la verdad existía ese personaje, y al momento ya de conocerte es verdad, y eso del compromiso hay que llevarlo a cabo. Nosotros que somos guerrilleros de la cultura y vamos a estar aquí en esta trinchera comunicacional siempre, porque en tiempos de violencia, tanto a nivel local como a nivel mundial, arte, deporte y cultura nos va a salvar, y las nuevas generaciones tienen que entender que la literatura, la fotografía, la pintura, las artes visuales son vías de escape y vías de expresión. Y no tengan miedo a buscar la cultura en cualquier lugar. Muchas gracias por este capítulo del día de hoy. Gracias a todos nuestros auditores. Sí.